Miren, esto es lo importante. Hay que ir a números. Mira que tengo una de Georgieva. Me acuerdo que una vez el ex ministro de Economía me dijo que Georgieva era una mujer que había sido muy humilde y que por eso iba a tener una mirada sobre la Argentina muy diferente. Yo le dije, pero trabaja para el Fondo Monetario Internacional, yo no sé de dónde viene. Y Georgieva tuvo hace unas semanas una gran declaración: se necesitan acciones dolorosas. Nunca pueden decir se necesitan acciones inteligentes. Nunca pueden decir se necesitan acciones humanas. Siempre, siempre, siempre es dolor, más dolor, más dolor y más dolor. Ese es el grado de inteligencia y creatividad que tienen quienes lo tienen todo. Pero quiero encontrarlo porque es brillante. Perdón que estoy con algunos papelillos. Pero los números, acá está. Mirá. Acá está. Estaba cerquita. Estaba cerquita. Vamos a hablar de Ternium, Argentina. Tipos con suerte. Yo no sé por qué, si les va tan bien, por qué son talentosos, a veces tienen esos comportamientos con la patria que les dio tanto, ¿no? Hay cosas que a mí no entiendo. Bueno, la cuestión que voy a leer más o menos, esto que me lo pasó un buen compañero. 2021, vamos a hablar del 2021. Despacho de acero, que es lo que producen muchos compañeros y compañeras de ustedes, en toneladas. 2.546.200 toneladas de acero en el 2021. Muy bien, compañeras y compañeros, las felicito a todos por la rigurosidad para producir. Ventas netas en millones de pesos de Ternium, 327.538 millones de pesos. Bien. Resultado operativo en millones de pesos, 88.980 millones de pesos. Resultado financiero, 7.389 millones de pesos. Resultados de inversiones en compañías asociadas, 67.307 millones de pesos. Resultado neto, 134.993 millones de pesos. Vamos, muchachos. No pueden con una suma fija de 30.000 pesos de acá hasta diciembre mientras se desarrolla la paritaria. No pueden. No pueden. No valoran los compañeros que tienen trabajando, que cuidan a la empresa produciendo de esa manera, que se ponen la camiseta de su empresa y producen de esa manera. Entonces, cuando uno ve esto, no es que está en contra, sino que lo que entendemos es que debe mejorar la distribución del ingreso. Esto es lo necesario, esto es lo que hablaba Abel, el compañero recién, y lo que hablaba Walter, y hablan todos los días ustedes, no solo en sus lugares de trabajo, no solo con sus amigos, sino también en su casa con sus familias. De eso se trata. No es más que eso, porque es cierto, en los números macro uno puede advertir un crecimiento de la economía de 10 puntos el año pasado, que fue lo que se cayó durante pandemia. El punto que hay, que el comportamiento que ha tenido la economía luego de la pandemia es de concentración. Entonces esos 10 puntos que cayó nuestra economía estaban distribuidos de una manera, y estos 10 puntos que creció han crecido de manera regresiva. Entonces resulta que tenemos un montón de compañeros y compañeras con trabajo formalizado por debajo de la línea de pobreza. Para colmo, los medios de comunicación los quieren hacer pelear con los compañeros que reciben una ayuda del Estado, enfrentando trabajadores que están por debajo de la línea de pobreza con compañeros que no pueden acceder al trabajo formal. No caigan ni caigamos en la trampa de enfrentarnos entre nosotros, lo que no quiere decir que no podamos debatir qué rumbo hay que tomar, pero enfrentarnos entre nosotros nunca, porque ahí va a ser cuando ellos ganen. Porque ¿saben qué? Miren, digo lo que viene aparte, o en qué están pensando. Hoy el expresidente con sus declaraciones empezó otra vez con el latiguillo de la reforma laboral, ¿no? Otra vez el chancho arriba de la carretilla, ¿no? Y dice el hombre, ¿no?,
Ustedes imagínense que cuando la expresidenta dejó el gobierno, en diciembre del 15, la distribución en la Argentina era 50% para el capital, 50% para el trabajo, peronismo duro y puro. Sí había una discusión en ese momento, puertas adentro del espacio político, que había que ver cómo se distribuía ese 50% dentro del mundo del trabajo, porque había trabajadores muy bien pagos, otros que estaban muy por debajo y otros en la informalidad total. Entonces había que tener una discusión dentro del mundo del trabajo, y eso fue lo que aprovechó el macrismo cuando dijo que iba a eliminar ganancias. Y no les cumplió y terminó pagando el doble de trabajadoras y trabajadores a los que pagaba en diciembre del 15. Por eso en la elección que viene, la tarea que muchos delegados y delegados tienen, aparte de cuidar las condiciones de los lugares donde trabajan, de mejorar la paritaria, es también de hablar con sus compañeros y compañeras para que no le vendan cualquier bolazo por la televisión y después salga todo peor. Pero, dice el señor, no, acá está, perdón, tenemos 50-50. Hoy, algunos estudios ya ubican esa distribución del ingreso en un 60% para el capital y en un 40% para el trabajo. Por eso es evidente que tenemos trabajadores por debajo de la línea de pobreza. Y eso sucedió, y acá es lo que muy bien decía Abel, en esa sinergia que tiene que haber entre la conducción política del Estado y los sindicatos, la importancia que tiene. ¿Y por qué muchas veces quieren separar lo político de lo sindical cuando las militancias son militancia? La militancia puede ser social, la militancia puede ser cultural, sindical o política, pero debe representar siempre los intereses de la mayoría. Dicho esto, empeoró la distribución del ingreso casi en 10 puntos. El trabajo, las trabajadoras y los trabajadores hoy representan el 40 o el 41% de la riqueza que se genera en la Argentina contra el 58-60% que se queda del capital. 9 de diciembre de 2015, momento que agarramos el tobogán y todavía no encontramos el final del arenero, empezamos a irnos así. Y estas son las discusiones y los debates. No voy a decir que un compañero me espió, no me espió, me hizo esto, me hizo el otro. Barbaridades, las barbaridades que se dicen. Nuestra discusión siempre es política. Cuando dejé la conducción del bloque de diputados nacionales fue una discusión política. Fue una discusión política. Y no me fui del bloque, haciendo escandalete, me voy, armo el grupo de tanto, me quedé adentro, y seguí acompañando y queriendo dar la discusión adentro porque eso es lo que me enseñaron a mí de muy chiquito, las discusiones adentro. Y siempre estuvimos dentro del peronismo. No me fui, No me fui, Yo no dejé de ser jefe de bloque y a la semana fui a TN a hablar, Me callé 60 días, porque muchos a veces hablan de esas cosas, pero cuando se fueron a los 10 días estaban en algunos lugares diciéndonos cosas, o dándose cuenta de lo malo que éramos. Dice, bueno, el que fue candidato a presidente, el que integró la fórmula presidencial con quien nombraste vos recién. Dice, necesitamos un sistema laboral inteligente. ¿Qué será, no? Para que no sigamos teniendo gente, un punto suspensivo, no dice nada, una reforma laboral de hecho porque toda la gente que entra a trabajar hoy entra la mayoría de manera informal, entonces tenemos que tener una regla que permita que no nos roben, Guiño, guiño. Pero miren dónde se para el hombre, con contingencias laborales que son mentira, pero las mafias que se han enquistado en los sistemas de justicia laboral. Miren dónde ve mafia en el Poder Judicial, en el sistema que defiende a los trabajadores. Lo demás funciona todo bien, si elimina a todos los competidores. Miren lo fantástico en las declaraciones. Yo lo escuchaba y decía, yo no puedo creer lo que está diciendo. O sea, para el señor, el Poder Judicial argentino es buenísimo salvo su foro laboral. Para él la gente no pasa vicisitudes cuando quiere ir a adoptar una beba, un bebé, un niño o una niña. Para él eso funciona bien, ahí no hay mafias.
Cuando las personas tienen que ir a hacer sus sucesiones o tienen sus conflictos, no hay mafia en los foros civiles y comerciales. Miren, ¿cómo será que parte del escándalo que tenemos en el tema de las reservas tiene que ver con que el Poder Judicial argentino administró como quiso y dejó a través de cautelares que se fueran del país 1.850 millones de dólares en importaciones de todo tipo sobrefacturadas? Pero para el señor, el problema en el Poder Judicial argentino está en el foro laboral. Sigue siendo patrón. Toda la vida va a ser patrón. Y eso no lo puede olvidar ningún argentino ni ninguna argentina. Así se comporta. Y que ningún comerciante que tiene 2 o 3 compañeras trabajando, ningún dueño de restaurante que la pelea todos los días piensa que este tipo los representa, porque ya lo vivió. Porque ya lo vivió. Esto no es una cuestión de empresarios y empresarios. Estos tipos están en otro juego. Ese fue el saqueo que tuvo nuestro país. 44.000 palos verdes solo con el Fondo Monetario más el Messi de las finanzas, que algún día alguien lo hará. Sí, como nadie mira eso. Che, ¿dónde fue? ¿Qué hicieron? ¿Dónde se invirtió? Porque aparte es tan grande el problema que nos genera, que imagínense que cualquiera de ustedes acceda a un crédito hipotecario porque está pagando un alquiler y quiere dejar pagar el alquiler. Lógicamente. Entonces va, saca el crédito hipotecario y no hace la casa, se la gasta en otra cosa. Claro, y ahora tenés 2 problemas. No hiciste la casa y tenés que pagar el crédito de la casa y al mismo tiempo tenés que seguir pagando el alquiler. Esto es lo que significó el préstamo del Fondo Monetario Internacional para la Argentina. Este es el daño que le han hecho. Y esto sí tiene sentido muchas veces cuando uno empieza a ver cómo se mueven las cosas, porque los recursos naturales que tiene nuestro país, el litio, petróleo, el gas, el shale, los recursos ictícolas que se vienen trabajando bien y vienen creciendo, nuestra pampa húmeda y sus alimentos, de eso se trata. Porque ahora, ¿saben qué? Ahora estamos muy necesitados de divisas. Y ahí es donde te empiezan a ajustar el lazo. Porque saben las necesidades que tiene nuestro pueblo y porque aparte le prometen un infierno. Que esta fue mi gran discusión interna. A la Argentina, si no acordaba con el Fondo Monetario Internacional, le prometían un infierno. Y a nuestra sociedad había que haberle dicho la verdad, para que entienda de una buena vez por todas qué significa tomar esas decisiones. Para que una vez por todas entendamos qué significa eso. Y tienen mucho poder, compañeros. Y tienen mucho poder. Y tienen mucho poder. Y parte de ese infierno que le prometían era que al otro día de aquel viernes, si no se hacía lo que ellos decían, el lunes había una suerte de corrida financiera y golpe de mercado y no sé cuántas cosas. ¿Y sabe qué? Lo hicieron igual. Lo hicieron igual. Aquello que se buscó evitar aceptando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el mercado lo hizo igual. Nuestro reclamo es porque toda la sociedad, y ustedes, trabajadoras y trabajadores, saben que existen los mercados, saben que están ahí y entienden. El problema es que los mercados financieros y los dueños del poder no entienden que existe la gente. Se olvidan que nuestro país ya tiene 47, 48 millones de habitantes, de familias, que hace 7 años que la vienen pasando mal. Y de repente nos encontramos con gente, que lo diga alguien que cree en Macri, pero con gente que se da la pátina de objetivos y nos dice, pero Macri, pero la pandemia, pero la guerra. ¿Quieren que hablemos de esos conceptos? Pero Macri, 50.000 palos verdes con el Fondo Monetario Internacional, 80.000 millones con los mercados de capitales, ni una sola obra de infraestructura, incluso hoy lo corrigieron, hasta solo choca. Pero la pandemia, ¿queremos hablar de la pandemia en serio? Más de 8 millones de muertos registrados en todo el mundo, debe ser muchísimo más. Ir a buscar vacunas por todos lados, países que se peleaban en los aeropuertos para quedarse con los barbijos, los respiradores, porque no estábamos preparados para afrontar tamaña enfermedad y su rapidez de contagio. Pero la pandemia, dicen, ¿te parece poco? ¿Te parece poco lo que sucedió? Y, pero la guerra, te dicen. Pero la guerra. ¿Por qué no me contás cuánto estaba el gas antes de que empiece la guerra y cuánto está después? Pero la guerra.
Ya que sos tan irónico, tan ácido, pero la guerra, ¿por qué no me contás bien? ¿Por qué no le explicás a la gente? ¿Esa es la dirigencia que tenemos del otro lado? ¿Ese es el debate serio que proponen a la Argentina? ¿Cómo se dispararon los precios o cómo sube Estados Unidos las tasas de interés constantemente y lo que provoca lo que ellos dicen, y acá lo digo como si fuera, qué sé yo, uno de ellos, ¿no? Flight to quality, que le dicen que es cuando los dólares vuelan a Estados Unidos porque se sienten más seguros y la tasa es alta. Lo que provoca también otro tipo de dificultad en los países emergentes, como, ponele emergente como el nuestro. Estas son las cosas que nosotros queremos discutir. Estas son las cosas, son más, hay más. Podríamos estar, bueno, pobreza cero, que nunca dijo lo que dijo, todo lo que ya saben. Estas son las cosas que queremos discutir. A mí lo que me interesa es eso. Yo quiero agradecer todas las expresiones de afecto, de amor y de resistencia por la compañera Cristina, pero yo quiero defender un país en serio. Y si a Cristina la está defendiendo la gente como la está defendiendo, es porque cuando tuvo que pulsear con esta gente, pulseó en favor de la gente. Nos habrá salido mejor o peor a veces, pero siempre fue en función de los intereses de la mayoría. Entonces, creo que lo que nosotros tenemos que hacer, y la mejor manera de defender a quien querramos defender, es defender nuestra patria y los intereses de nuestra patria, porque van a venir, como ya lo dicen, flexibilización laboral, como dijo recién, hoy a la mañana, el expresidente Macri, la flexibilización impositiva para que ellos inviertan, porque nos están extorsionando todos los días para liquidar los dólares que salen de lo que es el suelo argentino. Extorsionan a su propio país. Y yo decía, ¿cómo puede ser que extorsionen a su propio país y no liquiden? Entendería si pasaran a perder, pero no pierden. Dejan de ganar tanto, pero para ellos dejar de ganar significa perder. Tengan la misma conciencia ustedes también a la hora de las paritarias que tienen ellos a la hora cuando dicen si van a liquidar o no van a liquidar. Lo que van a hacer, flexibilización impositiva para invertir, flexibilización laboral para que el famoso trabajador que cuesta mucho cueste menos, y después va a ser la flexibilización ambiental, poder dañar y sacar los recursos naturales a como dé lugar, y con normas ambientales que nada tienen que ver con las normas duras que ya tienen en sus países. De eso se trata. Queremos que vengan las inversiones, pero también queremos que cuiden nuestro suelo y que paguen por las cosas el valor que tienen. Nuestro litio vale, nuestro gas vale, nuestro petróleo vale, y los trabajadores están dispuestos a trabajar junto a las empresas que vengan a invertir, pero no a costa de la esclavitud y no a costa de dañar su patria. Y si me permite el compañero, para ir terminando, podría ser mucho más largo, les quiero agradecer la convicción que tienen, no en una persona, sino en lo que representó esa persona cuando tuvo que gobernar. La Argentina tiene que tener dirigentes que se animen a representarla, que se animen a gobernarla y que tengan la inteligencia suficiente para administrarla y para trabajar de sol a sol para poder sacar nuestro país adelante. Tenemos toda la voluntad y la convicción de hacerlo. Nadie solo puede. Por eso esa pintada que vi ahí en el puente de Avellaneda cuando venía es: si el pueblo quiere, Cristina puede. Bueno, la voy a traducir en otros términos. Si los delegados y la base quiere, Abel también puede arrancarle una buena paritaria al sector. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, compañera. Los quiero mucho.